Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a pasar un poquito materia y va a ser bastante corto porque pretendo que después de eso podamos ver los ejercicios, ¿ya? Simplemente contarles que para medir el agua del suelo nosotros tenemos dos técnicas o dos formas, más que técnicas son dos formas. La primera, que puede ser expresado en términos gravimétricos, y la segunda, que puede ser expresado en términos volumétricos, ¿ya? Cuando hablamos de términos gravimétricos se coloca una W, y cuando hablamos de términos volumétricos hablamos de una O con una rayita al medio, es un símbolo que se usa harto, ¿ya? Cuando hablamos de contenido gravimétrico es la masa de agua por unidad de masa de suelo seco, ¿ya? Lo que estamos sacando aquí es cuánta masa de agua hay por cada unidad de masa de suelo seco. Eso es lo que estamos tratando de determinar. ¿Y cómo se determina? Se determina tomando una muestra y pesándola. Luego de pesarla, se seca la muestra de suelo a 105 grados Celsius hasta un peso constante. Esto quiere decir que alrededor de 24 horas. Pero habría que sacarla del horno, evitar que haya olor a quemado, porque lo que no tenemos que tener es que se nos queme la materia orgánica de la muestra, porque si no puede interferir en el peso. Y más o menos cuando ya esté constante, o sea, la saqué 2 veces y me dio el mismo peso, yo la dejo como que terminó de secarse, ¿ya? Y la determinación gravimétrica entonces va a estar compuesta por la resta de ellas y dividido por la muestra de materia seca, ¿ya? Ahora les muestro la fórmula para que lo entiendan un poquito mejor. Entonces, el contenido gravimétrico es igual a la masa del agua partido por la masa del suelo, ¿ya? Pero la masa del agua, que es la que está arriba, se saca de dos formas: con la masa total menos la masa de suelo seco, que es lo que hicimos con el horno. O sea, lo primero que yo tengo que hacer es tomar la masa total, o sea, el volumen de suelo que yo tengo con agua, con todo lo que sea, y pesarlo, luego meterlo a un horno hasta peso constante y restárselo. Y ahí voy a sacar la masa del agua, ¿ya? Ahora, este contenido gravimétrico no lo tomen como un contenido gravimétrico general, sino que va a ser un contenido gravimétrico de la muestra de suelo del momento. Por ejemplo, si yo quisiera sacar mi muestra de suelo, mi contenido gravimétrico de un suelo a capacidad de campo, entonces esta sería un contenido gravimétrico a capacidad de campo. Aquí habría que ponerle 2cc en el WCC. Si yo quiero sacar mi contenido gravimétrico en un suelo PMP, lo mismo. Por lo tanto, yo puedo sacar contenidos gravimétricos en distintos momentos de mi suelo. Entonces, como les decía yo aquí, la masa T es la masa del suelo húmedo o la masa total, y la MS es la masa del suelo seco, ¿ya? Por lo tanto, con la resta de ellas puedo tener la masa del agua. Y al final lo divido por MS, que era la masa del suelo seco, luego de haberlo secado durante 24 horas aproximadamente. Y por otro lado, así que esa fórmula, por favor, anótenla en su libro de fórmulas. Recuerden que tenemos que tener un cuaderno de fórmulas. La única forma, valga la redundancia, de que ustedes se ordenen y que puedan tener buenos resultados con este ramo, porque si no va a ser más difícil si no tenemos eso. Por lo tanto, también podemos medirlo como volumétrico, que es lo normal que uno hace. Normalmente uno no anda midiendo el gravimétrico, uno lo que anda haciendo es medir el volumétrico, ¿ya? Recuerden que estas dos mediciones son en porcentaje, por lo tanto no son en número, ¿ya? Son en porcentaje. Por lo tanto, el contenido volumétrico de agua del suelo se expresa en términos de volumen de agua por volumen de suelo. Esto es como más cercano a la realidad. Y se pone así, que el contenido volumétrico entonces es el volumen de agua dividido el volumen del suelo total. Y la otra forma de poder sacarlo es con el volumen, con el contenido gravimétrico, que sería multiplicarlo por la densidad aparente. Al multiplicar el contenido gravimétrico por la densidad aparente, yo voy a obtener mi contenido volumétrico. Entonces, ahora, estos son solamente contenidos de agua. Hay, no sé,
30 centímetros cúbicos por centímetros cúbicos de agua. No es mucho lo que nosotros podemos sacar como conclusión de estos valores. Por lo tanto, siempre cuando hacemos un balance hídrico, las entradas y salidas de agua del suelo se tienen que expresar en altura de agua. Por lo que el contenido de agua en un suelo es conveniente siempre expresarlo en términos de altura de agua o de columna de agua. Por lo tanto, existe esta otra fórmula que es para obtener eso. ¿Qué quiere decir? Que nuestra altura de agua o columna de agua es igual a nuestro contenido volumétrico por la profundidad. Por lo tanto, si a mí me pidieran una altura de agua y solo yo supiera el contenido gravimétrico, debería obtener la densidad aparente, multiplicarlo para obtener el volumétrico y de ahí multiplicarlo por la profundidad que tiene mi suelo. ¿Ya? Por lo tanto, esta fórmula también es sumamente importante. De todo lo que vimos aquí, tenemos ya tres que son tres fórmulas sumamente importantes. La del gravimétrico, la del volumétrico y la de altura o columna de agua, ¿ya? Por ejemplo, si tengo un suelo a 100 centímetros de profundidad y un contenido volumétrico del agua de 0,3 centímetros cúbicos, yo les dije que esto en porcentaje, o más bien no tiene un valor, no tiene no son gramos, ni son metros, ni son centímetros cúbicos, porque si yo coloco centímetros cúbicos por centímetros cúbicos, esto se va, ¿cierto? Yo los puedo tachar, porque es lo mismo. Por lo tanto, me queda 0,3. Entonces, siempre es como un valor que me da, ¿ya? Simplemente. No es que nosotros tengamos que seguir eternamente estos centímetros cúbicos, partidos centímetros cúbicos, porque es lo mismo que fuera 1. Ya, sigamos con el ejercicio. Si tengo un suelo de 100 centímetros de profundidad y un contenido volumétrico de 0,3 centímetros partido centímetros cúbicos, la altura de columna de agua es D y lo meto 100 por 0,3 y me da 30. O sea que si tengo un suelo con 100 centímetros de profundidad y el contenido volumétrico a esa profundidad es de 0,3, la altura de columna de agua que tiene es de 30 centímetros. Esa es la columna de agua que tiene, ¿ya? Un suelo que es de 100 centímetros. Por lo tanto, tenemos que verlo en columnas de agua. Ya, por lo tanto aquí les voy a hacer como una explicación a ver si les puede quedar un poquito más claro, ¿ya? Y después con los ejercicios claramente podemos sacar más dudas. Por ejemplo, nosotros podemos medir contenido gravimétrico de un suelo húmedo, seco o saturado. Da lo mismo. Lo podemos medir para medir cuánta masa de agua tenemos, ¿cierto? Por lo tanto, si nosotros sacamos una muestra de suelo que está en capacidad de campo, nosotros vamos a obtener el contenido gravimétrico a capacidad de campo, ¿ok? Ahora, si además a ese suelo nosotros le sabemos su densidad aparente, podemos automáticamente multiplicar estos dos valores y vamos a obtener el contenido volumétrico a capacidad de campo, ¿cierto? Es lo mismo que está ahí puesto. Ahora, si nosotros sabemos la profundidad a la cual nosotros queremos medir esto, podemos obtener la altura de agua. Fíjense, o sea, la altura de agua sería WCC por dA por profundidad, que es lo mismo que volumétrico por profundidad. Y en este caso sería, por ejemplo, 20 centímetros si yo quisiera medir lo que está entre capacidad de campo y entre PMP. Por ejemplo, por lo tanto, esto es para darle un ejemplo de que nosotros aquí estamos hablando de columnas de agua, de alturas de agua. Por eso nuestra humedad disponible, que es todo lo que está acá al medio, recuerden que la capacidad de campo es cuando dejamos drenar el agua y el PMP es cuando la planta ya no puede recuperar su turgencia, ¿cierto? Pero aquí al medio está toda el agua que nosotros necesitamos. Por lo tanto, si CC fuera 20 centímetros y PMP fuera 10, nosotros tenemos 10 centímetros, porque estoy restando las alturas de agua, tendríamos 10 centímetros de agua aprovechable, ¿ya? Esa es la idea de poder trabajar con alturas de agua. Y ahora vamos a seguir con ejercicios. Aquí tienen ejercicios para que vean, lo vamos a hacer durante la clase, los que alcancemos. Otro ejercicio, hasta que lleguemos al número 12, ¿cierto? Así que si ustedes ven este video, pueden adelantarse y tratar de estudiar eso y ver si les salen los ejercicios, o simplemente nos esperan para que en la clase lo podamos ver. ¿Ya, chicos? Así que estén muy bien y nos estamos viendo.